Ya estamos en vivo. Aquí ya me salió que estás transmitiendo en vivo. Ya verás a verte en el teléfono a ver cómo se mira. Espérate. Harry, Sí. no, que estás transmitiendo en vivo. Vamos a ver. Estamos en vivo. A ver. Ahí estamos, ¿ves? Ahí sí no sé cómo sería de... Aquí está, dice, copiar enlace, ¿ves? Tranquilamente. Arriba ahí... Estamos en vivo, estamos en vivo. Buenos días a todos los amigos que... Ok, buenos días a todos los amigos de Facebook que nos escuchan. Estamos este día domingo 31 de mayo del año 2020. Ya estamos listos para empezar nuestra charla con el doctor Eduardo Pereira. Ya la habíamos anunciado hace una semana atrás, esta charla muy importante que la estaban esperando también grandes amigos que se conectan a través de esta vía Facebook Live. ¿Qué está pasando con la salud mental de quienes están guardando cuarentena? ¿Qué impacto tiene el aislamiento en quienes acostumbraban a vivir una vida de libertad, sin restricciones? En muchos casos hay personas que salían por distracción o por trabajo. Hoy en día, sin embargo, este encierro involuntario acabó con la rutina y hasta con la vida social. ¿De qué manera puede afectar a este aislamiento al ser humano y cuál sería la solución a este grave problema? Doctor Eduardo Pereira Astudillo está aquí. Buenos días para ayudarnos con estas importantes preguntas. Buenos días, doctor. Bienvenido. Sí, hola, buenos días, Hardy, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo, soy psiquiatra de profesión. Y bueno, un saludo para todos y comenzando con el lema que estoy adoptando últimamente, ¿no? De que la psiquiatría continúa al alcance de todos. No nos encontramos físicamente, pero nos encontramos en distintos espacios que queremos compartir, ¿no? En este caso, no solo con nuestros pacientes, sino también con todos los interesados en la salud mental en nuestra comunidad, ¿no? Comencemos la presentación que bien hemos denominado tú y yo, eh, salud mental y Por pandemia. supuesto. La idea es poder compartir algunas manifestaciones de impacto psicológico y los desafíos de adaptación a los que estamos involucrados todos. Antes que nada, quiero comentarles que en verdad nadie es experto en esta temática, ¿no? Todos estamos aprendiendo día a día a partir de las situaciones que vamos viviendo y que nos enfrentamos eh, a tener que resolver, y vamos a tratar de tener un lenguaje lo menos técnico posible para que sea de comprensión para todos, ya lo que creemos es que de alguna forma llegar con un mensaje de orientación en cuanto a cómo están atravesando la situación. El objetivo entonces de esta charla es informar a la comunidad del impacto psicológico de la pandemia y los desafíos de adaptación y protección de la salud mental de hoy, ¿no? Que van a ser temas que vamos a tocar, cómo nos impacta psicológicamente, los efectos Bueno, psicológicos, Eduardo. como tú decías, que produce el aislamiento. Sí, dime, Hardy. Bueno, te decía Sí, sobre los... Eduardo. Vamos a Hoy en tocar... día, como tú Ajá, sabes, dime. la situación de cuarentena que estamos viviendo. Dime que hay un Hola, lag, hay un hola. tiempo, hay Sí. un tiempo en que tenemos que escuchar al otro, ¿no? Ajá, así es, así es. Sí, te escuchaba. Claro. Te decía que la situación de cuarentena actual que viven muchas personas, en la cual en su vida normal han sido personas, se puede decir, muy activas laboralmente, socialmente, y este encierro hoy en día está causando una psicosis, ¿no es verdad? ¿Cuáles son tantos de esos problemas que tú has de ver sin duda palpado, has de ver tratado? ¿Y cuál sería una solución para apalear esta crisis? Ya, vamos poco a poco, ¿no es cierto? Vamos poco a poco, vamos a tocar todos esos temas, ¿no? Este, Primero tenemos que ver, o sea, hay dos efectos, el efecto psicológico del virus, el efecto psicológico del propio aislamiento, ¿no? Digamos que son dos efectos psicológicos que afectan a la persona. Una cosa es el estar encerrado y otra cosa es el miedo también al virus, ¿no? Entonces plantearemos algunas ideas respecto a qué hacer con los niños, también respecto a los adultos mayores, algunas ideas de qué
conductas pueden ser útiles y beneficiosas y para la salud mental y cuáles podrían ser perjudiciales, ¿no? Obviamente, como tú dices, hay ciertos desafíos de adaptación que, por supuesto, no pretendemos profundizar tanto en el tema porque no hay tiempo, pero sí dar algunas ideas con respecto a la orientación, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista de la salud mental, la pandemia podríamos decir que representa una situación disruptiva. ¿Qué significa disruptivo? Entendemos como disruptivo una situación que se nos impone desde el mundo externo y que lo percibimos como una amenaza sobre nuestra propia integridad, ¿no? Eso es lo que está pasando con el virus. De modo tal que la percepción de esta amenaza nos hace profundizar esa percepción de nuestra propia vulnerabilidad, que quiere decir que con eso todos sabemos que somos vulnerables, ¿no? Como seres humanos de por sí. Sin embargo, algunas situaciones, a veces se dice situaciones límites que amenazan la vida o que amenazan la integridad de las personas, nos puede poner por delante de esa vulnerabilidad de la que no somos conscientes en el día a día a partir de la pandemia. Todos sabemos que se han modificado, como tú decías, nuestros hábitos de la vida cotidiana, ¿no? Hemos tenido que hacer muchos ajustes, estamos en curso, los seguimos haciendo cada día y vamos observando, digamos, situaciones que nos hacen atravesar cierto estrés, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Porque decimos que esto nos genera un impacto psicológico en algún sentido que nos genera sorpresa. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, que nos genera incertidumbre, impotencia, como tú decías, miedo, enojo, irritabilidad. Cuanto a los síntomas que me preguntabas, ansiedad, inseguridad. eh, una de esas manifestaciones de impacto, por supuesto, siempre va a tener un significado muy particular a la persona que lo padece, ¿no? Muchos lo tomarán de una manera saludable, pero muchos lo tomarán de una manera patológica. Ese es el campo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Eh, También decía que tenemos mucha sorpresa y desconcierto, ¿no? Porque desde diciembre se viene hablando de un virus que estaba en China, pero lo Hay sentimos casos, sí, como una doctor. situación, sí, Hay casos muy, muy particulares. ajá. Te escucho, Hardy, dime la pregunta. Algo estabas diciendo. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me Hola. escuchas? Tenemos un problema, parece, con el internet. No sé si será el internet o será falla, pero como que se escucha un poco saltado. Bueno, continuando con la entrevista, doctor Eduardo, ¿sí está con nosotros? ¿Sí nos escucha? Ya. ¿Sí me escuchas? Eduardo, Ya, ¿sí me sí, escuchas? sí, sí. Bueno, lo que decía es que, bueno, desde diciembre venimos escuchando esta cuestión del Hola, virus, ¿no? Hola, ¿sí me escuchas? hola, Sí, sí, ¿me escuchas? hola, hola. Hola, hola. Bueno, parece que tenemos un poquito una falla técnica Ya, en ya. la red de Ya, no, internet. Ahí estamos ya. Ok, doctor. ya, ya. O sea, bueno, este virus, desde diciembre que viene sonando desde Te China, ¿no? escuchamos un Pero poco entrecortado. ya, Adelante, doctor. ahí sí no sé qué hacer para corregirlo, ¿no? Para Eh, resumir, sí, Hola, ¿sí me sí. escuchas? Para resumir, doctor, ¿cómo podríamos apalear esta situación? Sí, ahí te escucho. Esta situación tan difícil que está atravesando muchas personas en sus casas, la salud mental nos está afectando mucho a muchas personas. El encierro en sí, el miedo, el temor por salir, por encontrarse o contagiarse del virus, ha hecho que hayan otro tipo de patologías y enfermedades, ¿no? ¿Verdad? Usted nos decía algo muy importante, doctor, que es siempre indispensable mantener la calma y la tranquilidad. Sigamos tal vez desarrollando ese tema. Sí, hablando del miedo, ¿no? El miedo puede ser muy útil porque el miedo en sí, como te decía hace unos días que estábamos conversando, el miedo de por sí es una defensa del ser humano, ¿no? Desde tiempos atávicos, desde el tiempo de los cavernícolas, digamos, ¿no? Te enfrentabas a un peligro y tu cuerpo reaccionaba de determinada forma como mecanismo de defensa para salvar tu vida.
debería ser tomado ahora, ¿no? El miedo debe ser usado en pro de las, en pro de que, por ejemplo, sabemos que hay un virus que es peligroso, que se contagia en el ambiente, entonces tomamos las medidas preventivas necesarias, nos preocupamos, ¿no es cierto? Pero en un momento dado, esta preocupación excede el límite aceptable, entonces, bueno, ahí comienzan los trastornos de ansiedad, ¿no? La persona se comienza a preocupar en exceso y en realidad esa preocupación no le sirve para prevenir el contagio del coronavirus, sino que más bien todo lo contrario, un trastorno de ansiedad, lo que te puedo comentar, ya que estamos un poquito tratando de resumir, ya que el tema es muy amplio, es que, por ejemplo, la ansiedad aumenta una hormona que se llama cortisol. ¿Ya? El cortisol, al aumentar en el cuerpo, reduce las defensas. ¿Ya? Entonces, imagínate si el virus nos agarra con las defensas bajas, ¿no? Entonces, por eso es importante tratar de Claro. mantener la calma, porque el cortisol es un, una hormona que te baja mucho las defensas, aparte de afectarte la memoria, afectarte el estado de ánimo, ¿no? Entonces, siempre mantener la preocupación en un nivel aceptable. Obviamente es importante preocuparse, porque si no te preocupas, estaría siendo un temerario, ¿no? Saldría a la calle sin mascarilla, tengo contacto social con quien quiera. Entonces, eso tenemos que recalcar. El miedo no está mal, ¿ya? Siempre y cuando tenga un límite establecido y no se exceda el mismo, ¿no? ¿Ya? Eh, la ansiedad exagerada o las patologías como depresión te predisponen a infecciones, no solamente el coronavirus, sino cualquier tipo de infección y vulnerabilidad, ¿no? Adelante, Harvey. Hay casos, doctor, perdón, hay casos, Eduardo, que las personas se sugestionan demasiado hasta el punto en que todos síntomas que experimentan lo relacionan con el COVID. Y el poder de la mente, como usted lo ha dicho, es tan fuerte que acaban por llegar a un hospital a realizarse una prueba que en muchas ocasiones es falsa. En otras han terminado incluso hasta por contagiarse de forma involuntaria. ¿Qué actitud mental deberíamos tener si alguien experimenta síntomas relacionados con el COVID a la epidemia o si en realidad estuviese contagiado? ¿Qué pasa si te dicen, bueno, tú estás contagiado, tienes COVID? ¿Qué pasa con el pánico? ¿Cómo debemos Ya, nosotros emocionalmente reaccionar? ya, vamos en dos partes entonces. Primero las personas que presentan síntomas de COVID y no tienen COVID y los pacientes que en realidad sí tienen COVID, ¿no? Eh, yo pienso que, a ver, en el primer caso, actualmente hay mucha somatización, ¿no es cierto? Como las personas con ansiedad tienen tendencia a estos síntomas que quizá no detallamos al principio, pero por ejemplo en la ansiedad hay mucha falta de aire, que opresión de pecho, que palpitaciones, taquicardia, que dificultad para tragar, ¿no es cierto? Entonces la persona con esa base ansiosa que ya algún momento dado presentó síntomas como estos, al escuchar en la televisión que el virus viene con falta de aire, pecho, o con dificultades al tragar, con molestias en la garganta, presentan síntomas tal cual como el virus, ¿no? Y como tú dices, acuden a las emergencias de los hospitales que prácticamente están atendiendo solamente COVID y tienen un riesgo mucho más, tienen un riesgo alto de contagio, ¿no? Y obviamente no, no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Y muchas veces, incluso yo he visto pacientes que con un trastorno de ansiedad han sido diagnosticados como un coronavirus. Tú sabes que en nuestros países tenemos una escasez bastante importante de pruebas, ¿no? Entonces, no es como en otros países, como Singapur, Nueva Zelanda, qué sé yo, etcétera, que se estandarizaron pruebas para la mayoría de la población. Entonces, llega un paciente a la emergencia y dice, Alemania. sí, no huelo, no siento el olor de las cosas, que es un síntoma típico de la infección por coronavirus, ¿no? Pero es una cuestión psicológica, dice, no puedo tragar bien, me está faltando el aire. Y los médicos también hay que reconocer en su miedo ya de acercar al paciente, de examinarlo, bueno, le dicen, bueno, usted posiblemente tenga COVID y bueno, tenga la medicación tal, vaya a su casa, aíslese y bueno, el paciente va a su casa y bueno, me ha tocado a mí hacer seguimiento de pacientes con COVID, ¿no? Porque yo estaba incluido en un grupo de seguimiento de pacientes de COVID ambulatorio que resultaron que a la final pasaron más de 21 días y las pruebas salieron negativas cuando ya se les pudo hacer las pruebas, ¿no? Entonces,
nos dimos cuenta de que fueron más útiles los ansiolíticos que los mismos medicamentos para el propio COVID, ¿no? Que se están usando actualmente, ¿no? Entonces sí hay muchísimo de esto. Muchas personas tienen síntomas de coronavirus aparentemente y solamente es un trastorno de ansiedad. Y en cuanto al otro punto que tú me planteabas, cuando el paciente en realidad tiene el coronavirus, yo pienso que hay que tomarlo con la mayor tranquilidad posible, sabiendo que Sí, la mortalidad es baja y de que nada nos sirve a angustiarnos, ¿no? Y simplemente tomarlo con madurez y tomar todas las medidas de seguridad correspondientes en cuanto al aislamiento, al muy bien, cumplimiento muy de bien. las indicaciones médicas y sobre todo estar a cargo de un médico, ¿no? Yo creo que la automedicación es muy peligrosa. Muchas personas comenzaron a tomar medicamentos que hoy se ha demostrado que afectan a... No quiero mencionar medicamentos, no creo que sea conveniente. Que la gente se comenzó a automedicar con medicamentos, con fármacos que afectan al corazón y quizás muchos murieron de Sí, eso y no por coronavirus. Y también tú tienes que ver que la psicosis, como tú la llamas, de esta psicosis, esta locura colectiva, ¿no es cierto? Hizo que se desabastezca desde el papel higiénico hasta el paracetamol. Bueno, ya lo voy a mencionar, digamos que es un sí, fármaco que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, los medicamentos que en los primeros estudios revelaron que servían para el coronavirus, la gente comenzó a vaciarlos de las farmacias, ¿no? De alguna forma, eh, digamos que exagerada, ¿no? Porque ahí la gente comenzó a perder el control, eso es un reflejo del miedo, del miedo a la infección, del miedo a la incertidumbre, y bueno, también todo esto sumado, estos tratamientos caseros, esta automedicación de los pacientes, debido a que también hay mucha incertidumbre científica, qué sé yo, hoy te dicen tal medicamento sirve, mañana te dicen no sirve, hoy te dicen, la OMS te dice que tienes que desinfectar las calles, y mañana te dicen no, que eso no es conveniente. Entonces, esa incertidumbre también es comprensible que la gente en un momento dado busque la manera de curarse, ¿no? O de lo que sí te puedo decir es que muchas personas con ansiedad aparentan tener un coronavirus y no lo tienen. Y bueno, y los que lo tienen también desarrollan síntomas de ansiedad e incluso ha habido suicidios, como tú me comentabas ese día, y que yo también sí, lo escuché. he visto casos de personas, inclusive en fase de recuperación del coronavirus, han llegado al suicidio. Entonces, Sí. mi situación, bueno, es bastante compleja, En todo ¿no? caso, así es. Nosotros vemos de forma personal, he escuchado mucha ansiedad por este asunto, ¿no? Mucho nerviosismo. En todo caso, es importante que la ciudadanía sepa que si llegásemos a contagiarnos del coronavirus o si de pronto tuviésemos síntomas que aún no sabemos que son del coronavirus, lo más importante es mantener la calma. Porque como lo dijo el doctor Astudillo, el porcentaje de mortalidad, aunque se dice que es el 2%, todos sabemos que aquí en nuestro país la mortalidad avanza un poco más, está mucho más alta, doctor, ¿no? Tal vez una de las causas principales sea por la automedicación, aparte de, por redundancia, una automedicación errónea que se hablaba al principio. Se hablaba de algunos antibióticos y algunos medicamentos que tenían que usarse. Sin embargo, después la OMS los descartó y más bien dijeron que traían de consecuencia la muerte. Tal vez sea una de esas las consecuencias de tanta muerte, ¿no es verdad? Como lo dijo el doctor, no sabemos, ¿no? No se sabe todavía, hay mucha incertidumbre acerca de este virus. Pero lo más importante, doctor, usted nos dice que es mantener la tranquilidad, la salud mental para todas las personas que nos Sí, escuchan, porque no siempre. pero también es importante consultar, ¿no? Porque también sucede el caso contrario al que vemos en los ansiosos. Hay personas que han estado muchos días en su casa con síntomas, con automedicación, ¿no? Especialmente el antifebril famoso que siempre lo mencionamos, y esto un momento dado enmascara los síntomas y el paciente no tiene la atención necesaria y ya sea por vergüenza o, qué sé yo, o por negación. Entonces, también sucede lo contrario, hay personas que necesitan acudir a un hospital y no acuden, ¿no? Y también por eso puede ser que aumente la mortalidad, ¿no? Ya, eso también es importante Claro. Bueno, recalcarlo. una de las Y enfermedades, bueno, ¿cuáles son, ¿cuáles son las enfermedades más comunes psiquiátricas que usted ha tratado, doctor, en esta crisis?
Usted nos puede dar un resumen de pronto para poder decirle a la ciudadanía qué es lo que pueden estar más, de qué pueden estar más cerca ustedes, ¿verdad? Sí, o sea, lo más común en este momento, cuando hablamos de miedo, en este caso hablamos ya de un miedo exagerado, ¿no es cierto? Se transforma en un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son los que ocupan el primer lugar actualmente como prevalencia debido a la pandemia, ¿no? Por los factores que decíamos, ¿no? El propio miedo, el encierro, el haber perdido tu trabajo, el no ver a tus familiares cercanos o haber perdido tu círculo de amigos. Entonces, la ansiedad en primer lugar. Entre los trastornos de ansiedad tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que tú sabes, cultura general, que tiene tendencia a la exageración en la limpieza o el miedo a los gérmenes. Imagínate en esta situación actual, vemos que con un sensible, ¿no? El miedo a la contaminación, entonces se ha visto muchos pacientes, he visto muchos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo totalmente descompensado, ¿no? Porque ya de por sí antes tenían una compulsión por lavado de manos o un baño repetitivo, qué sé yo, una exageración en limpieza. Ahora vemos exacerbado totalmente ese trastorno. Y también otra cosa importante de recalcar, que quizás no es tanto para la población general, pero bueno, aunque creo que todos de alguna manera tenemos algún familiar con algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Las consultas externas de los hospitales públicos y también las consultas privadas están cerradas generalmente, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes psiquiátricos graves como, con trastornos como esquizofrenia o trastorno bipolar que están represados. Represados me refiero a que están quizá ya han pasado Sí, tanto tiempo sin consulta que no tienen su medicación a la mano, ¿no? Entonces, un paciente con esquizofrenia o trastorno bipolar sin medicación, obviamente va camino a la descompensación y con un alto riesgo de muerte, de suicidio, de homicidio o de un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, eso también eso es paralelo y asimismo como en la psiquiatría sucede en las otras enfermedades clínicas, ¿no? La hipertensión arterial, diabetes, qué sé yo, y bueno, otro médico será el que le corresponda hablar de esos temas, ¿no? Pero en cuanto a lo psiquiátrico, tenemos, repitiendo, la ansiedad número uno, trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad y la depresión van de la mano, ¿no es cierto? Tú de estar tanto tiempo en la ansiedad, de por sí, como te decía, aumenta el cortisol y produce un agotamiento en el cuerpo. Ya ese agotamiento termina en tristeza, o sea, la tristeza a la final, o la depresión no es más que estar con tu cuerpo y mente desgastados y tirado en una cama, ¿no es cierto? Entonces el paciente termina en un estado depresivo, ¿ya? Y otra cosa que vamos a ver, no estamos viendo tanto, bueno, ya estamos viendo, pero más a futuro son los duelos patológicos, lo que te decía ayer que conversábamos un ratito. El duelo patológico es el duelo, no se elabora de la manera adecuada. El duelo es inherente al ser humano, ¿no? Fallece una persona, un familiar querido y sufrimos, qué sé yo, lo vamos elaborando hasta que finalmente lo aceptamos, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a despedir a nuestros familiares que fallecen con un entierro, un velorio, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? El paciente entra a una hospitalización, fallece y el familiar no lo ve, ¿ya? Si tiene suerte, recibirá claro. las cenizas, recibirá las correctas, entonces no tiene la posibilidad de elaborar ese duelo de una forma normal, o sea, es una cuestión eh, que no se ha vivido antes, ¿no? Entonces, el duelo patológico, que está catalogado como una patología psiquiátrica, eh, se verá mucho en este tiempo. Y el estrés postraumático, ya sea en la persona común o en el personal de salud, el estrés postraumático es una reacción extrema que puede venir con mucha evitación, con miedo, con ideas intrusivas ante una situación traumática, ¿no? ¿Qué más traumático que ver a tu familiar morir en tu casa, ¿no? Como se ha visto en Guayaquil? ¿O qué más traumático para los médicos que ver que en tu sala de guardias mueren, qué sé yo, voy a tirar un número, 10 pacientes por día o tienes una presión terrible? O la presión de que tú vas a contagiar a tu familia, que vas a transmitir el virus a tus seres más queridos, ¿no? Eh, los médicos cargan mucha culpa, entonces
La situación mental es bastante complicada y creo que es importante el trabajo que se está haciendo actualmente con la telemedicina, con la telepsicología y la telepsiquiatría que estamos aplicando con nuestros pacientes privados y también del hospital, ¿no? Se está haciendo un trabajo intenso en el hospital de trabajo por parte de los psicólogos que están haciendo una buena labor a pacientes con coronavirus, a profesionales de la salud y a familiares de pacientes con coronavirus, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero bueno, como no todos podemos acceder a psicólogo o psiquiatra, también, bueno, los psicólogos en un momento dado serán nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros seres allegados con los cuales no tenemos que perder el contacto, ¿no? Para eso están estos medios y bueno, creo que si bien hay una parte de la población que no los tiene, una buena parte de la población sí puede acceder por lo menos a WhatsApp, ¿no? Entonces, así es, mi querido Hardy, así más o menos la situación actual, esto se puede ampliar mucho más porque hay muchas cosas que se Así es. pueden Doctor, algo, tratar. gra- así es. Hoy en día, doctor Eduardo, vemos a muchas personas que con los protocolos de bioseguridad, que por supuesto son vitales para los cuidados del virus. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede ser normal, Eduardo, la limpieza? Tal vez una exageración nos puede llevar a desarrollar otro tipo de patologías alérgicas, dermatológicas, respiratorias. ¿Cómo controlar esta psicosis de limpieza exagerada que se presenta en algunos casos? De forma personal lo digo, ¿no? Y yo pienso que todos lo estamos viviendo. El tema de la desinfección, de las cosas que vienen de los supermercados, de las tiendas, donde compramos los alimentos, donde nos abastecemos, e incluso cuando cogemos algún producto, siempre lo estamos rociando con alcohol o de pronto en las cosas cloro, con agua y todas estas cosas. Bueno, esto se torna hasta cierto punto normal porque tenemos que defendernos del virus, pero la exageración de esta situación nos puede evocar a muchos problemas de otras patologías. ¿Qué tenemos que hacer al respecto, doctor? ¿De qué manera podemos apalear esta situación? ¿Podemos controlar estas ganas de desinfección que se presenta también como una psicosis al virus, ¿no? Que todo está relacionado también con un temor? ¿Qué podríamos hacer, doctor, para Claro, o tranquilizarnos, sea, para saber hasta qué punto, bueno, podemos ser limpios, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos mantener la higiene sin exagerar? claro, como hace un rato te decía, el trastorno obsesivo compulsivo en el cual de por sí hay tendencia a la exageración en cuanto a la limpieza, ¿no? Yo pienso que lo principal, aquí sí me voy a ir un poco más a lo general, es cuidar la salud mental en general, como decíamos ayer, ¿no? Esa parte creo que he estado omitiendo y hace rato tú como que deseas que hable de eso, de qué es lo que debemos. Yo pienso que mm, esta exageración que se puede llegar a dar, hay, no te podría saber hasta qué límite podría decir que es normal, ¿no es cierto? Limpiar el celular, computadoras, los productos. Pero bueno, creo que sí hay que tener una limpieza exhaustiva, ¿no? Pero cuidar la salud mental para no comenzar a tener un trastorno de ansiedad que nos haga exagerar en la limpieza o es tener una rutina tal cual como que estuvieras viviendo tu vida normalmente, ¿no? Tener una hora para levantarte, eh, aislarte un poco de las noticias negativas, tener un tiempo acotado para informarte por medios serios, emprender en actividades ya sea lúdicas o un hobby, aprender guitarra, un idioma, sembrar plantas, que está ahora como de moda eso, ¿no? Y bueno, eso de ahí te puede ayudar como a ocupar tu mente en otras cosas. De cierta forma es una técnica como para desviar la atención, ¿no? Tú te concentras en una cosa y como que te olvidas de otra. Si te concentras en cosas como las que te decía, un hobby, tocar guitarra, aprender violín, aprender un idioma, quizá por esos momentos te estás olvidando del virus y eso ya es beneficioso, ¿no? Porque el mayor problema es que la gente está con el virus las 24 horas del día y como tenemos el WhatsApp y mandan, qué sé yo, imágenes de personas muertas o que ya murió un vecino o que pasó esto en tal país o esto en otro lado, eso nos afecta mucho, ¿no? Entonces, tiempo acotado para las noticias, momento para desarrollo personal, momento para compartir con los familiares cercanos, momento para compartir a través de redes sociales con nuestro círculo de amigos y otros familiares y también tener un espacio de soledad también como para eh,
estar con uno mismo, ¿no? ¿Ya? Todo eso es como para cuidar la salud mental en general. Eso puede repercutir quizá en menos exageración de la limpieza, ¿no? Porque obviamente la persona que está concentrada las 24 horas del día con el virus seguramente desarrolla estas tendencias que tú bien estás marcando, ¿no? Te escucho, Hardy. Creo que tenemos un lag más o menos largo. Ok, hola. Sí, 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 tenemos un lag bastante largo, creo. Hola, Eduardo, ¿me escuchas? Tenemos un problemita a veces con el internet, se nos parece que se torna un poquito lento. ¿Sí me escuchas, Eduardo? Te escucho muy bien, ¿ah? ¿Sí me escuchas? Tenemos un lag a ratos, tenemos un lag Hola. que... Sí, Sí, hola, para continuar hola, con hola. con la entrevista. Hola, te escucho, sí. Dale. Hola, hola. Si te escucho un poco entrecortado. Ahí sí, ¿qué puedo hacer, hermano? Sí te escucho. Y ahora sí te escucho bien. Ya, ya. Sí, ¿en qué nos quedamos? Queremos saludar a los amigos que nos están escuchando. Hola, Eduardo. Sí, 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 te escucho, te Saludar a escucho. los amigos que nos están en nuestra sintonía, que nos están haciendo unas preguntas. A Elvis Bravo, saludos. Saludos también a Elsa Aguilar, Freddy Peñalosa. ¿Sí me escuchas ahí? Ok, estamos saludando a los amigos que se están sintonizando con nosotros, a Elvis Bravo, a Lorena Tinoco Galarza, a la abogada Verónica Solano, allí en Canadá también nos están escuchando, en España también a Freddy Peñalosa, Pilar Vera en Guayaquil, Wilson Saca, amigos que se están uniendo a la sintonía para esta mañana hablar un poco de salud mental. Recuerden que estamos saliendo ya de color verde, de color rojo a amarillo, y es muy importante que todos nosotros activemos nuestra economía. No nos podemos quedar de brazos cruzados, pero tenemos que hacerlo siempre con las prevenciones del caso. Los protocolos de bioseguridad, recuerden el triángulo de la vida, que es la protección con la mascarilla. Recuerden también el lavado de manos y el distanciamiento, que es muy importante. Esta mañana está con nosotros el doctor Eduardo Pereira Astudillo. Él es psiquiatra, graduado en Argentina, y está ayudándonos a guiar cómo podemos nosotros hacer para mejorar nuestra salud mental. Todos estamos invadidos de una psicosis, de un temor acerca de un virus o un enemigo invisible que se presenta en la calle. No sabemos en qué momento lo podemos adquirir, no sabemos cómo lo podemos adquirir. Sin embargo, tampoco podemos vivir con este temor engendrado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, porque eso causaría otro tipo de enfermedad, otra crisis, o tal vez una debilidad del sistema inmunológico que también es grave. Seguimos con Eduardo. Eduardo, vamos a continuar con las preguntas, doctor. Ajá, claro. Hablamos ya de los protocolos de bioseguridad, hablamos ya de los trastornos obsesivos compulsivos de las personas y también es importante hablar un poco de los pequeños, doctor. ¿Qué pasa ahora con los niños que muchas de las veces hay niños que sus padres son separados, ¿no? Y por la seguridad, pues los niños tienen que quedarse, bien sea con la papá o con la mamá. Entonces hay un distanciamiento de parte de los niños. Los niños sabemos que de una u otra manera también están sufriendo esta crisis psicológica, este impacto que se les presenta, ya que el haber estado en una relación normal con sus padres, esta situación de aislamiento involuntario ha evocado que ya pase mucho tiempo y no puedan ver a uno de sus padres. ¿Cómo podríamos hacer para guiar a los niños, para guiar a los hijos, en este caso, a una tranquilidad, a una paz absoluta y una salud mental, doctor? Sí, bueno, saludos a los que nos están viendo y sí, sí, es muy importante. Es un desafío la protección de la salud y la protección mental de los niños, ¿no? En relación a estas cosas que nos están pasando. Con respecto a los niños y adolescentes, los chicos pueden tener algunas manifestaciones de ansiedad y enojo, ¿no? Inquietud. Todo esto va a depender también de las edades de los niños. Vamos a tener también que ellos tienen, así como nosotros, tienen cambios de humor, eh, pueden tener más predisposición a tener pesadillas o a volver a mojar la cama, ¿no? Que se llama enuresis. Este, eso en chicos, imagínate que ya tenían bien establecido el control de esfínteres, ¿ya? Y se ha visto también que los niños muestran una necesidad mayor de atención por parte de los adultos. Lógicamente, cada niño va a tener su propia forma de expresar sus emociones
pero se les genera mucho alivio si pueden expresar sus sentimientos y pueden expresar sus inquietudes, ya sea a través del dibujo, del juego, y los adultos no se tienen que asustar de que los chicos hagan preguntas al respecto. Es lógico que los niños, tú sabes que los niños ahora de 4 o 5 años no son como en nuestro tiempo, ¿no? Ahora los niños son despiertos y están mucho más, con mucha más información a la mano, ¿no? Entonces, los chicos se preguntan al respecto de qué es lo que está pasando, ¿no? Respecto a la gravedad de esta enfermedad, preguntas en relación a lo que está ocurriendo y por supuesto se les va a explicar en lenguaje sencillo, que los chicos puedan entender sin alarmar en exceso, pero pudiendo explicar cuál es el problema que está existiendo en estos momentos en el mundo, ¿no? Una respuesta serena por parte de los adultos les va a brindar seguridad, es decir, un adulto que responde con calma, que responde de manera segura, aun con las cosas que no se pueden responder aún, pudiendo decir que hay cosas que todavía no las sabemos, pero con serenidad y una actitud de contención, y asegurarles también, como tú decías, el contacto frecuente con la familia, ¿no? Los chicos están acostumbrados a verse con sus abuelos, con sus primos, con sus referentes, con sus tíos. Es importante que aunque vivan lejos, asegurarles el contacto a través de estos medios, mientras se pueda, ¿no? Debido a que esto es una normalidad que se está viviendo y bueno, la idea es poderles brindar algunas de las cosas que para ellos son cotidianas. Bueno, La cuestión es que los niños no pierdan su cotidianidad con su familia y amigos, ¿no? Ya, los chicos de hoy no pueden encontrarse con sus amigos del colegio, que tú sabes que en el colegio eh, hemos sido compañeros tú y yo, siempre éramos un referente el uno del otro, ¿no? Y entonces los chicos no pueden ver a sus amigos. Entonces es importante ayudarlos a que mantengan sus contactos y que tengan sí, unas rutinas, por supuesto, como en el sí, adulto, de buena alimentación, de sueño, de aprendizaje, de juego, como tú decías. Quizá no estoy muy de acuerdo con los juegos de video que pueden ser muy adictivos, y también relajación, es decir, que podamos tener un ritmo de vida, si bien no va a ser exactamente igual a lo de nuestra vida habitual, pero sí un ritmo de hora de sueño en el momento de irse a acostar, el momento de irse al baño, momento de las comidas, momento de sentarse a estudiar, momento de jugar, momento de relajarse. Y en algunos casos, hay algunos chicos que no están pudiendo vivir la cuarentena con sus padres, como tú decías, ¿no? O algunos padres, por ejemplo, algunos médicos se han ido de sus casas por el riesgo del contagio. Entonces, ese contacto no se tiene que perder. Tampoco de los padres separados siempre tiene que estar presente, pendiente de sus niños, ¿no? Eso sería en cuanto a los niños. Imagino que también tienes alguna inquietud respecto a los adultos mayores, otra de las... que algo hablábamos ayer, ¿no? Sí, sigue adelante, Hardy, por favor. Por supuesto que sí, estábamos conversando ayer casualmente. Sí, gracias, doctor. Conversábamos ayer acerca de los adultos mayores, ¿no? La necesidad también que un adulto mayor tiene de relacionarse con los hijos, con los nietos, ya que son personas pues de una salud un poco más vulnerable e incluso son personas con enfermedades, en ocasiones hasta crónicas y ya pues preexistentes, ¿no? Entonces yo quería preguntar, en nombre de muchas personas que en casa tenemos un adulto mayor, en mi caso, por ejemplo, la tengo a mi abuelita, que en este caso, valga la redundancia, pues ellos están aislados de la totalidad de sus hijos, ¿no? Sin embargo, pues esto ha hecho que la salud de ellos, la salud emocional, evoque a otras patologías de diferentes persistencias que ellos hayan tenido. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, en el caso de algún tipo de nervios, hay otras enfermedades relacionadas también como es el mal del Parkinson. Entonces, estas situaciones en sí con los adultos mayores, como psiquiatra, es muy delicada y quería que tú me digas de qué forma podemos nosotros colaborar con los adultos mayores, cómo podemos apoyarlos, cómo podemos hacer para apoyar, qué dirección debemos tomar con ellos. Claro, obviamente tú sabes que el adulto, o sea, de por sí todos estamos nerviosos, ¿no? Ya sean los adultos jóvenes, nosotros, y mucho más los adultos mayores, porque tú en la televisión escuchas que son el grupo de Hola, mayor doctor. riesgo, ¿no? Hola, ¿sí me escuchas? Hola, hola, ¿escuchas?
Sí, estamos con un poco con el internet un poco entrecortado. Te estamos escuchando Ya. un poco entrecortado, pero lo importante es que me hayas copiado la pregunta. Sí, sí copiaste Sí, la sí, pregunta. sí te copié la pregunta. O sea, imagínate si nosotros estamos ansiosos. Bueno, tampoco es que somos tan jóvenes, ¿no es cierto? Ya, Pero niños, adolescentes, sí, adultos jóvenes, nosotros estamos asustados. Obviamente un adulto mayor, si el adulto mayor escucha las noticias que los grupos de riesgo mayor son ellos, ¿no? Más que todo si tienen patologías concomitantes, como tú decías, especialmente hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, seguramente el adulto mayor tiene mucha ansiedad y esto puede producir síntomas parecidos al resto de personas, ¿no? Alteración emocional, enojo, en algunos ensimismamiento, desconfianza, retrotraerse en sí mismo, ensimismarse, desconfiar de la información, ¿ya? Entonces aquí es muy importante el apoyo emocional a través de los familiares, ¿no? Inclusive de sus claro. vecinos. Hay experiencias importantes de cómo los vecinos más jóvenes, o sea, hay que ir a lo práctico, ¿no? Hay que ofrecerle ayuda práctica, ¿no? He visto vecinos jóvenes por acá que se ofrecen a los adultos mayores, es decir, eh, ¿en qué lo puedo ayudar? Dígame, yo le doy haciendo las compras. De alguna forma, eso es una ayuda bastante práctica, ¿no? Porque en un momento dado, el adulto mayor tiene un riesgo alto de salir y en muchos casos también tienen dificultad inclusive para trasladarse por las limitaciones físicas, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya, otras cuestiones importantes en la relación al adulto mayor es que la información se aclara en lenguaje simple, con letra grande cuando es por escrito, ¿no? También tenemos una población que se encuentra en residencias geriátricas y en las cuales también hablamos de ese grupo de pacientes en las cuales se tienen que aumentar al extremo las medidas de seguridad, ya que son un grupo que de alguna forma está en hacinamiento y tienen un gran riesgo de contagio, ¿no? Ya las personas, por ejemplo, aquí tenemos un geriátrico, este, Por lo general, que el adulto mayor, por lo general, si me equivoco, me corriges, Eduardo, pero el adulto mayor, por lo general, no te dice nada, ¿no? Es de las personas que tú le preguntas algo y te dicen que todo está bien, ¿no? No son muy comunicativos. Por el mismo hecho de no engendrar preocupación, ellos tratan de mantener su sufrimiento interno, ¿no? Entonces no dice nada, cómo está la situación de salud de él. Tú le preguntas cómo está abuelito, cómo está abuelita, cómo está mami, cómo está papi, y ellos te dicen, estoy bien, hijo, no tengo nada. Sin embargo, sabemos que por dentro ellos no se encuentran bien. Su situación es muy es caótica, es muy nerviosa, porque sufren de nervios por la misma situación de la edad. Entonces, también que como hijos o como nietos o como amigos o como personas que son allegadas a las personas mayores, ancianos mayores, qué debemos hacer con ellos para poder a ellos primeramente ayudarles con salud mental, mantenerlos contentos? ¿Cuáles serían los recursos que deberíamos usar para dirigirnos a estas personas adultas? claro, como te decía antes, darles ayuda práctica y hacerles sentir tu presencia, ¿no? Eso creo que es algo bastante básico y bastante obvio, ¿no? Como tú dices, y yo te decía también hace un momento, el adulto mayor tiene tendencia a aislarse, a ensimismarse, o a tener desconfianza de la información, o quizá dificultad para leer las noticias de manera correcta, ¿no? Entonces es bueno ayudarlos con llamadas, hacerles sentir presencia, decirles qué necesitas, qué te compro, en qué te ayudo, ¿no es cierto? Ya, también hay mucho problema porque mucho adulto mayor se ha quedado solo, ¿no? Por decirte, cuando comenzó la pandemia y se estableció eso de la restricción de circulación entre ciudad y ciudad, muchos cuidadores quedaron en una ciudad y el anciano quedó solo, ¿no? O hay muchos adultos mayores que viven en ciudades muy grandes que en realidad es una situación bastante compleja, ¿no? Pero lo principal es estar presente, estar cerca, ser tú el que tomes la iniciativa, porque a veces esperamos que los adultos mayores nos digan, ¿sabe qué? Mira, me pasa esto, me pasa lo otro, no estar atento, preguntar, que ellos sientan que nos estamos preocupando por ellos y darles ayuda práctica, comprarles sus cositas, darles palabras de aliento, qué sé yo, tratar de decirles que no se metan mucho en la información hacia el fondo, estar todo el día pensando en el virus tampoco, ¿no?
De esa forma que pienso que se la puede ayudar. También económicamente, el adulto mayor puede sentirse golpeado en este tiempo, ¿no? O puede no saber qué hacer, ¿no? Tienes que ayudarlo en todo lo que puedas, enseñar las medidas higiénicas, de prevención del coronavirus, este, y bueno, toda la cuestión que tú puedas, proveerlo de medicamentos, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Sabes que el adulto mayor eh, seguramente ha perdido más de una consulta en su hospital con su médico de cabecera, ¿no? Debido a la pandemia. Entonces, proveerlos de medicación, proveerlos de la alimentación y bueno, y hacer presencia emocional, aunque sea por estos medios electrónicos, ¿no? También recomendarles un poco de ejercicio físico no está mal, ¿no? Eso también nos estamos olvidando de mencionar. En nuestras casas podemos hacer Hoy en día se ejercicio está físico en escuchando cantidad. bastante las plataformas de redes sociales como Ajá. el ejercicio físico también. Sí, por supuesto, sí, para mantener la El ejercicio movilidad físico es vital. sí, claro, para mantener la movilidad en la persona y también para reducir el aburrimiento de las personas, inclusive las personas con discapacidad, ¿no? Ya, Doctor, ajá. Sí, dime, Harvey. ¿Sí me escuchas? doctor, Sí, te escucho, te escucho. sí, doctor. Continuando con la entrevista, doctor, queremos saludar una pregunta que nos hacen desde Canadá, Lorena de Galarza. Buenos días, doctor. En el piso de la calle puede encontrarse el virus, por eso de sacarse los zapatos antes de entrar a nuestro lugar. Sí, ¿Sí, claro. me escucha, doctor? Eduardo, escúchame. Estamos Ajá. leyendo un poco los comentarios de las personas que nos están viendo. Lorena Tinoco de Galarza nos dice que buenos días, doctor. En el piso de la calle puede encontrarse el virus, nos dice. Por eso de sacarse los zapatos antes de entrar a nuestro hogar. Bueno, está bien. Araceli Tinoco te manda un fuerte saludo, mi ex alumno, muchas bendiciones. Temas muy importantes en la actualidad. Elsa Aguilar, gracias por informarnos lo que debemos hacer en la situación que estamos pasando. Un tema muy importante y Dios los bendiga. También nos está viendo Ángela Inés Granda, Saberio, nos está escuchando. Seguimos adelante, doctor. Bueno, seguimos con la entrevista del doctor Eduardo Pereira Astudillo. Él es psiquiatra especializado en Argentina. Estamos hablando sobre la salud mental y la pandemia. ¿Qué está pasando ahora después de que ya cambiamos de semáforo rojo a amarillo? ¿Cómo debemos reaccionar? Es natural que el miedo siempre esté presente en nosotros porque nos estamos enfrentando a una situación que nunca antes vista, a un enemigo invisible que lo podemos tener afuera de la casa o en la puerta de nuestro hogar. Estamos ya con Eduardo Pereira y estamos hablando acerca de la salud mental. En este caso nos habíamos inclinado a hablar un poco del adulto mayor. Siguiendo con el tema del adulto mayor, doctor, tú hablabas acerca de las medicinas, de los adultos mayores. Es importante que los hijos, que las personas y los familiares que están cerca de ellos siempre colaboren con ellos, siempre le den el apoyo moral, el apoyo, aunque no sea físico, pues tú hablabas de que siempre debemos estar pendientes de sus tratamientos, de sus medicinas. Cuéntanos un poco más. Sigamos un poco expandiéndonos en este caso, que es muy importante de muchas personas con adultos mayores. Sí, sí, yo atiendo a muchos adultos mayores y en verdad hay mucha ansiedad en estos momentos, ¿no? Pero a veces el adulto mayor más se preocupa, más que por ellos, se preocupa por tú sabes que el adulto mayor tiene hijos, nietos, bisnietos, entonces a veces el adulto mayor tiene esta cuestión mental de preocuparse por todos, ¿no? Por eso también es importante llevarle la menor cantidad de problemas posibles, ¿no? Porque a veces el adulto mayor es como la referencia de la familia y tenemos la tendencia a descargar todo en ellos, decirle, estoy peleado con mi mujer, qué sé yo, tengo un hijo enfermo, o mira que estoy mal económicamente, o pasó esto con tal nieto tuyo. Entonces, a ellos es importante en estos tiempos, que de por sí son de ansiedad, este,
reducir los factores que le puedan producir estrés, ¿no? Ya, yo veo muchos problemas del día a día son porque, qué sé yo, me consulta una señora, no, es que estoy preocupada porque mi hijo se está divorciando. Digo, pero bueno, a la final la decisión es de él, no, pero están mis nietos. Que no. Entonces, es importante filtrar la información que le llevamos al adulto mayor, ¿no? Otra cosa importante que no hemos mencionado es el consumo de alcohol y drogas, ¿no? Que está aumentando en estos tiempos, aunque parecería increíble, pero es una forma de automedicación que tienen las personas. No solamente hablamos de adultos mayores, sino que hablamos aquí en general, ¿no? De acudir a las drogas como una especie de calmante. Tú sabes que al principio, incluso en las charlas científicas, los médicos consumían whisky, promoviendo el consumo del mismo, hablando de que previene el coronavirus, ¿no? Cosa que después ya se desmitificó. Se Pero sí, desbocó. sí, pero sí, Habría que ver si es verdad, porque yo sí así, escuché que muchas personas habían escuchado que tomar whisky es muy bueno para el coronavirus, pero se fueron de largo. Yo me claro, imagino que será una copita, una dos copitas. claro, o sea, un momento dado, inclusive en los memes se ve, ¿no? Que sacan una botella de un whisky con el aspersor encima, ¿no? Como diciendo, esta es la cura para el coronavirus. La Bueno, cura. de algún modo también hay que topar la frivolidad en que podemos caer, ¿no? Pero también hay que diferenciar Sí. la frivolidad del humor, ¿no? Porque el humor también es importante en estos tiempos, sin caer en la frivolidad, porque también ver la enfermedad como una frivolidad o caer en la burla, sabiendo que tanta gente ha muerto, también o sea, puede ser un negativo, ¿no? Pero cierto humor dentro de todo creo que no caería mal No en, afecta para nada, no en nos viene este, mal. en estos Sí, tiempos. Sí, sí, yo pienso que como tú lo dices, respetando la memoria de muchas personas que han fallecido a nivel nacional, mundial, local, muchos amigos. Sin embargo, la risa y el humor, como tú dices, siempre es claro. necesario e incluso ayuda mucho al sistema cardiovascular, al sistema emocional incluso. Queremos saludar al doctor Ronald Albán, él es gastroenterólogo, nos manda un saludo a Astro. Eduardo y a Hardy, gracias doctor ¿Qué fue Albán. Ronald? Ronald es mi amigo. Hardy Vistinoco, Nancy. Sí, ahí estamos con el doctor Albano, nos está escuchando, un gran cliente de Hati Seguros y amigos. Nancy Bravo también allá en Santa Rosa, un saludo a Nancy, a toda su familia y a todas las personas de Santa Rosa que nos están escuchando, muy queridos. Seguimos con la entrevista. Doctor, antes de que se me olvide, algo que nos han preguntado mucho, los videojuegos y los Cortó la. niños. Hoy en día ha crecido la acción, el deseo de jugar los videojuegos, especialmente de los niños que pues están ellos sin hacer nada. Entonces se tienden por el videojuego, incluso hay niños que ya tienen su propio celular como medida paliativa a esta situación, porque tampoco podemos cohibir a un niño que pase todo el día encerrado sin hacer nada, sin llevar su vida normal, que ni siquiera va a la escuela por la situación involuntaria que estamos viviendo. Entonces, una de las medidas que se ha tomado es los niños optan por los videojuegos. Cuéntenos qué tan positivo y tan negativo podría ser esta medida, se podría decir que han tomado, hemos tomado, lo digo porque también tengo un niño que le gusta mucho los videojuegos, y quisiéramos saber hasta qué punto es positivo o negativo para ellos. A ver, ahí sí tengo que dar mi punto de vista personal y de la experiencia también. O sea, los juegos actualmente del teléfono están hechos para ser adictivos por una cuestión económica, ¿no? Yo he visto padres que los niños les han vaciado la tarjeta de crédito en las compras de los juegos, porque generalmente los juegos vienen con opciones para pagar, ¿no? Yo lo veo negativo a esto. Pero si es que le prestamos el celular a un niño, yo pienso que máximo 1 hora de juego al día es el tope. Eh, el tope máximo para jugar juegos ya sea de computadora, juegos de celular, ¿no? Porque tienen mucha tendencia a ser adictivos. Y como el cerebro del niño es un cerebro en formación, tiene mucha más tendencia todavía a tener esta adicción no química.
¿ya? Tenemos las adicciones no químicas, que son el internet, el WhatsApp y todo eso, y también creo que como adultos tenemos que dar el ejemplo al niño, ¿no? Si el niño nos ve todo el día pegados al celular, él dice, bueno, eso es lo que hay que hacer, porque los niños a veces aprenden más con los ojos que con las palabras, ¿no? Es bastante delicado lo de los videojuegos, de la mayoría de los juegos son adictivos, algunos son de una cadena infinita de crecimiento, de desarrollo que no termina nunca, ¿no? Ya hay muchos problemas por esto en la actualidad, ¿no? Tengo pacientes que tienen una adicción fuerte a los juegos, niños y jóvenes, adolescentes, y los padres, principalmente se da cuando el padre no tiene la autoridad necesaria o es un padre o madre ausentes, ¿no? Entonces a veces los niños quedan botaditos en la casa, los padres trabajando, y el niño lo que tiene a la mano es el celular y comienza a jugar y se vuelve una adicción, ¿no? Una adicción que puede ser tan grave como la química, porque te puede llevar a la quiebra incluso económica de la familia, ¿no? Te puede llevar a, a perder el nivel académico, a descuidar tus estudios, todo eso, ¿no? A aislarte de la parte social, en vez de compartir con mis amiguitos o mis hermanitos, estoy clavado jugando en el celular, destruyéndome la visión y alterando el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo de sueño-vigilia, ¿no? Que se altera con la luz del celular. Como te decía hace un momento, la inhibición, o sea, la luz inhibe la hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces, por eso es importante que ya sea para niños o para adultos, 3 horas antes de la hora deseada del sueño, apagar todo elemento, instrumento electrónico, computadora, teléfono, televisor. Yo sé que es medio como una utopía, pero bueno, eso es lo que se debería hacer en cuanto a los juegos de los niños. Sí, así es. Yo pienso que tus palabras son muy importantes y es muy bueno. Sin embargo, yo decía, yo también tengo un niño de 9 años y bueno, yo también alterno con él porque le gustan mucho los videojuegos. Ahora la tecnología que es más amplia da la oportunidad para que tú te enlaces con algunos amiguitos y en ese Ajá. mismo video juegan algunos compañeritos, amigos, primos, en mi caso. Bueno, pues de forma personal yo he optado también por darle clases de guitarra, como era en nuestros tiempos, Eduardo, no jugábamos videojuegos, pero sí Ah, claro, tocábamos claro. guitarra y eso, eran otros tiempos que más bien nuestra mamá tenía que Claro. decirnos, ya basta la guitarra, déjala de lado, no estés yendo tanto a la Casa de la Cultura, pasas todo el día metido en la Casa de la Cultura y no haces ni siquiera los deberes. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Pero ahora tenemos la tecnología o tal vez la idiosincrasia de la vida ha cambiado. Y de forma personal yo colaboro con mi hijo, le tengo que dar, religiosamente tenemos clases de guitarra de 6 a 7, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, y esto también ha hecho de forma personal un ejemplo rapidito, que mi hijo se desvincule un poco de esos benditos juegos que ya a veces pues yo lo veo como que demasiado digamos, vicio, ¿no? Demasiado vicioso. La mamá también se encarga también de hacer otro tipo de tareas como la lectura y ciertas cosas. Esto pues, puede servir de ayuda para las amigas y amigos que nos escuchan. Claro, los chicos hay que Eduardo, darle alternativas, como para ¿no? finalizar Sí. ya. No, no, sigue nomás, Eduardo, sigue, No digo adelante. que a los chicos hay que Adelante, Eduardo. a los chicos hay que dar alternativas. A los chicos no son culpables de estar todo el día en el teléfono. Es un adulto el que se los provee, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad, así como tú dices, establecer horarios, comenzar en nuestro desarrollo personal un hobby. Hablo de nuestros hijos, ¿no? Ayudarlos a que por ahí se olviden un poco del teléfono y tengan actividades más productivas y algo que tengan otras formas de recreación, ¿no? Porque eh, el teléfono creo que se está usando de forma exagerada y eso es bastante negativo. Otra cosa que estamos viendo, no sé si tenemos más tiempo o cómo es, pero bueno, otra cosa que estamos viendo es Sí, estamos con un tiempo más. Sí, bueno. el Adelante, cambio en doctor. las redes sociales, ¿no? O sea, ahora antes veíamos las fotos de los paseos, qué sé yo, no sé, no sé, las publicidades del make-up, de qué sé yo, de los maquillajes y todo eso, las publicidades de la venta de joyas, por ejemplo, todo eso ha cambiado. Ahora vemos que el internet
¿qué es lo que publicamos? Qué sé yo, ya vemos a un papá o mamá o una madre de familia que presenta su platito de comida, qué sé yo, ya como tú dices, podrían bien salir en la foto de Facebook, tú con tu niño practicando la guitarra, qué sé yo, entonces se ve que la cosa está cambiando, ¿no? Entonces, como hablábamos el día de ayer, dentro de lo negativo que acarrea esto en lo económico, en lo psicológico, podemos sacar cosas positivas, como decíamos ayer, eso es importante recalcar, ¿no? Seguramente como en otras pandemias, esto tiene un principio y un fin, o sea, porque ninguna pandemia ha sido eterna, ¿no? Esperemos que esto eh, no tenga una tan extensa duración y que sea como en otros virus que hemos atravesado, como el SARS, como el H1N1 y todo eso, ¿no? En todo caso, lo que te decía es que dentro de lo negativo se puede sacar cosas positivas, como quizá dejar cierta superficialidad que llevábamos en nuestra vida, ¿no? Y eso creo que nos toca a todos, ¿no? Eh, Estamos viendo realmente qué es lo importante y qué no es importante en nuestra vida, ¿no? Y muchas personas tendrán que comenzar a trabajar en eso y mucha gente está cambiando el target de su negocio porque o si no van a la quiebra, ¿no? Ya, por ejemplo, si digamos, Dios no quiera, tenemos que usar mascarilla un año, las chicas que se dedican a hacer maquillaje tendrán que hacer otra cosa porque no, si no van a quebrar, ¿ya? O como ahora Por supuesto. mismo los hipsters tienen tendencia a dejarse barba, la barba está totalmente contraindicada en el coronavirus, inclusive en México se acaba de prohibir que las personas vayan al trabajo con barba, entonces tendrán que afeitarse, ¿no? Entonces los Así es. cambios son Bueno, yo fuertes, te ¿no? decía, El uso de joyas también, por ejemplo, está prohibido usar yo te eh, decía ajá. también, hablando de la... O sea, quería rematar con el uso de las No sé, joyas. adelante, adelante. Ahí Adelante, lo que pasa es... Adelante, adelante, doctor. Lo sí, que pasa es que tenemos el un lag. audio es retrasado. Entonces, a lo que yo hablo Sí, sería atrasado, pero entonces, siga usted. bueno, Sigue yo nomás. como Adelante, persona Eduardo. no es que quiera hablar de mí, pero bueno, a mí nunca me han gustado las joyas, ni siquiera los relojes, me estorban, ¿no? Pero ahora también, en México se estableció que para volver al Sí, sí trabajo, recuerdo. para volver al trabajo, tienes que estar sin barba y no tienes que llevar ningún elemento como joyas, adornos, qué sé yo. Entonces, el mundo está cambiando y algunas cosas podrían llegar a ser positivas, ¿no? Como tú decías ayer, que, perdón, que no sé si cometo una infidencia, pero tú me decías Adelante, eh, adelante. que estás conociendo tu casa, ¿no? Que estás conociendo. Oye, Yo no la conocía, lo sé. oye, he tenido terraza, dice Hardy. Entonces, entonces, como tú dices, bueno, ya un poco más en serio, tú has compartido más con tu esposa, quizás han tenido tiempo para conversar más, cosas que en la vorágine de nuestro trabajo no tenemos tiempo, ¿no? De conocer a nuestros familiares. Bueno, es verdad lo que te decía ayer, que los problemas intrafamiliares y la violencia doméstica ha aumentado, ¿no? Pero también hay estos casos como el tuyo, en el cual la relación más bien se ha fortalecido, ¿no? Y eso es algo importante. Creo que bien o mal, o sea, con pelea o sin pelea, creo que se está llegando a ver lo realmente importante en la vida, que es la familia, la vida, la salud, los amigos y dejar a un lado ciertas cosas que todos hemos hecho, qué sé yo, hacer compras superficiales, exceso de ropa, qué sé yo, comprarnos el carro del último año. Entonces, toda esa mentalidad, esperemos, yo creo que sí, que tiene que ir cambiando en el Ecuador y en el mundo entero, ¿no? Es un cambio radical. Y bueno, y más allá de que obviamente la limitación económica actual nos lleva a eso también, ¿no? Pero no espero que sea solamente algo que sea una motivación económica, sino que sea una motivación por un cambio en tu conducta en respecto a cómo estás experimentando la vida, ¿no? ¿Cómo ves la vida tú?
Hola, ¿estamos ahí? Sí, Estamos al ¿sí me aire. escuchaste? Seguimos al aire con Eduardo, ¿me escuchas? Sí, sí, sino que Seguimos. te di Sí, un tiempo para el que, internet a veces intermitentemente por... pero sí me Sí, para escuchaste, reubicarme. sí me Sí, como tú escuchaste, sí. decías, Eduardo, una... Sí, sí, te escuchamos claro. Lo último, al final, un poquito se escuchó. Pero como tú decías, una de las cosas positivas que deja esta pandemia en la parte sentimental es esa, ¿no? Como tú hablabas de que yo no conocía mi casa. En verdad, yo la verdad que pasaba tan ocupado en el día a día que no sabía si que tenía una terraza, que tenía otro cuarto. Y ahora que, no lo, que paso todo el día aquí en casa junto a mis hijos, a mi esposa, y con mi esposa nos hemos dado cuenta que podemos compartir esas locaciones que no las hemos hecho al finalizar la tarde, por ejemplo, subimos a la terraza, disfrutamos del ocaso de la tarde, del atardecer, y cosas tan elementales, detalles tan importantes que en el día a día la cotidianidad nos hace alejar de aquello, y de pronto lo urgente nos separa de lo importante, como dicen, ¿no? Entonces, eso importante que está pasando ahora, que decía, es la familia, ¿no? Es al acercarnos mucho más a la familia y comprendernos y querernos el uno al otro. Aunque no todos los casos son similares, porque como tú lo has dicho, como profesional en el área, también has tenido casos de violencia familiar, intrafamiliar, penosamente, pues que no se puede pues, subsanar estos asuntos. Pero bueno, muchos casos habrán que han ocurrido cosas contrarias. También Claro, no, quiero pero saludar a la ingeniera Mónica Flores, que está en sintonía, también al ingeniero Arturo Neira. Elsa Aguilar también nos está escuchando allá en Armillas. Adelante, Eduardo, como para finalizar esta entrevista muy importante y muy saludable, sobre todo, salud mental y pandemia, que nos ha sido tan gentil y tan gentil, nos has ayudado a compartir para el público en sí, para la clientela y para los clientes de Jackie Seguro, para los amigos de Facebook. Quisiera que nos dejes un mensaje positivo encima de esta situación. Siempre se ve el sí, horizonte al final, ¿no? Tú sí, hablabas de por unos mensajes supuesto. positivos. Quisiera que adelante dirías al público con eso. Sí, por supuesto. Sí, actualmente vivimos un desafío de adaptación que nos tenemos que, bueno, adaptar y tenemos que flexibilizar nuestras conductas, que un momento dado puede ser rígidas, ¿no? Lo que quiero es agradecer muchísimo por participar en esta charla y como conclusión es que nadie se salva solo. Y como decimos también, distancia no es ausencia, ¿ya? Aunque estamos distantes físicamente, estamos unidos a través de las redes sociales. Esto nos ha ayudado bastante para mantener nuestra comunicación y para la gente que sepa que esto no es eterno, que esto va a terminar y que vamos a seguir adelante y que saquemos lo positivo de esta situación, ¿no? Obviamente comprendo y soy empático ante la gente que se queda sin trabajo o que ha sido afectada económicamente, pero bueno, lo principal es la vida, la familia y el cambio de valores que tengamos, ¿no? Y esperemos que esto termine pronto. Y otra cosa adicional, obviamente, la salud mental es muy importante y hay ciertos casos que en realidad las personas deben consultar, ¿no? En el momento en que ya sienten demasiada irritabilidad o desesperación, angustia, tienen que buscar un profesional, ya sea un psicólogo, un psiquiatra. No hay que quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Pero siempre con el optimismo de que esto va a terminar, como toda pandemia nunca ha sido eterna y bueno, esperemos que poco a poco, con cuidado, vayamos retomando nuestras actividades habituales y bueno, este, repetir que distancia no es ausencia, ¿no? Estamos distantes, pero cerca a través de estos medios de comunicación y bueno, siempre dispuesto a dialogar contigo y con la gente en general y siempre con mis pacientes al menos yo estoy mandándoles tips, información, para que sepan también que su médico está preocupado por ellos y eh, está pensando en ellos, ¿no? Que no están abandonados, ¿no? A pesar de que no los puedo ver y que estoy haciendo telemedicina. Así que Harry, te mando un abrazo grande, gracias por tu invitación. Es la primera charla que hacemos tú y yo, así que bueno, pedimos disculpas a la gente si tuvimos algunas fallitas técnicas, pero creo que en el fondo ha sido productiva y dispuesto a colaborar cuando tú me pidas y podemos pensar en otros temas específicos, ¿no? Y bueno, agradecido contigo y
por tu buena onda y esperemos que sigamos en contacto por este medio, ¿no? Ya que somos amigos más de 30 años, ¿no? O 30 años aproximadamente. Así que Mucho más. te agradezco bastante De hace mucho y tiempo. a la gente optimismo porque esto va a terminar. Porque esto va a terminar como toda pandemia y saquemos lo positivo, ¿no? Saquemos lo positivo y apeguémonos a la familia, dejemos de ser superficiales. Y bueno, creativamente tenemos que buscarnos la vida. Los que tienen que cambiar su forma de trabajar lo harán, pero la vida es lo primordial, ¿no? Así que cuidar la vida con optimismo y bueno, vamos viendo cómo continúa esta pandemia, ¿no? Así que te mando un abrazo, Hardy, un abrazo grande a tu familia y saludos para todos los que nos vieron. Te cuento que mandé el link a mis pacientes, pero muchos de ellos me dijeron que no pudieron entrar, así que tenemos que ver para la próxima cómo solucionamos ese Sí, pequeño inconveniente, ¿no? sí, hay que, las disculpas del caso en vista de que somos nuevos en Facebook también. Creo que Facebook también se está inaugurando con esta nueva app, me parece que es aplicación de compartir la pantalla. Sin embargo, lo que cuenta es la gana de servir al pueblo, la gana de servir a la comunidad, la gana de informar a la comunidad, la responsabilidad social que tenemos, tanto tú como un profesional de la salud y mi persona también como un responsable social de mi agencia de seguros, que siempre está a la vanguardia de sus amigos, de sus clientes. Siempre estamos pendientes también de los seguros de todos, de su seguridad y sobre todo ahora de su salud mental. Bueno, entonces Eduardo, ahí va mi cuña también, entonces Eduardo Pereira, psiquiatra a su disposición para a cualquier su disposición. consulta vía online. Fuera Por bueno ahora, que ¿no? mande el teléfono, mande el teléfono celular. No hace falta. No, ahí la persona que quiera entra a mi página de Facebook o de internet y ahí encuentra. No creo que sea necesario. Sí. Bueno, también Sí, la sí. señora Elsa Aguilar nos dice mil gracias por el Sí, tiempo que hoy. dedicaba. Muchas Ah, gracias. ella es mi querida profesora. Sí, sí, un abrazo grande. Ella Fuerte siempre, abrazo, siempre profesora. estamos De colegio. de colegio, siempre estamos, claro, 9 de octubrina, pues claro, siempre estamos en A contacto, ver, que no tuve el honor de ser su sí, alumno. yo sí, gracias a Dios, tengo un Qué aprecio lindo, qué lindo. inmenso y un agradecimiento y siempre estamos en contacto con ella. Señora Yo Alcina, quiero mucho a mis maestros octubrinos, le a mando un mis abrazo. profesores y profesores. Las quiero mucho, Sí, pero sí, no sí. las tuve aquí, pero yo también les mando un abrazo fuerte, muy cariñoso. Bueno, yo les agradezco, Eduardo, te agradezco infinitamente por Sí, tu gracias a ti. gentileza, por tu paciencia y a su vez, pues, disculpando cualquier situación o falla técnica que haya Sí, existido. sí, También les queremos decir a todos los amigos que nos escuchan, el cambio de semáforo de rojo a amarillo no significa que está solucionado todo. No se olviden, el triángulo de la vida, protección con mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. La economía tiene que reactivarse, es verdad. Tenemos que salir y tenemos que producir, porque otra pandemia peor sería la pobreza. Entonces no podemos quedarnos cruzados de brazos. Podemos hacer todo esto, pero con responsabilidad social. Y no se olviden que el miedo es enemigo de nosotros. El miedo no nos produce nada positivo. Entonces, la salud mental y la tranquilidad emocional es muy importante. Que Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo muy pronto, estoy seguro que con Eduardo. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Eduardo. Un abrazo. chao, gracias. Gracias. Gracias.